Bueno, el 18 de enero de 1918 se produce en Tala una visita histórica, quizás sea en lo artístico la visita más grande que Tala tuvo en su historia, que fue la presencia de Carlos Gardel en la casona de José Alonso Intereses, el Viejo Pancho. Ese 18 de enero de 1918 Gardel se encontraba de camino a la ciudad de Minas para actuar en el Teatro Escudero. Y bueno, tenía la intención de llegar a la casona de Alonso para saludarlo, para conocer al Viejo Pancho, en virtud de que él estaba al tanto de su obra por información de su hijo Homero, el hijo de José Alonso Intereses. Lamentablemente, bueno, Gardel llega junto con Razzano a Tala, pero Alonso se encontraba ya de camino o en España en uno de sus últimos viajes. Su madre ya se encontraba enferma para morir y Alonso estaba en el viejo mundo, digamos. Y bueno, Gardel llega al establecimiento, se noticia de que el Viejo Pancho no estaba, cuenta la historia que sube hacia la plaza, recorren por allí, pasan por algunos de un bar del pueblo, pulpería o cantina, y sigue camino pasando por Villa del Rosario, donde en esa tarde hacen escala porque había unas pencas cuadreras ahí y estuvo apostando. Y bueno, y al otro día estaba llegando a la ciudad de Minas para actuar en el Cine y Teatro Escudero, posteriormente cine, en ese momento era Teatro Escudero, y esa es un poco la historia de la presencia de Gardel en Tala. Estoy buscando un presidente que esté muy cerca de la gente, con mucha fuerza y mente nueva para vivir. Bueno, otra de las historias muy jugosas que seguimos rondando en torno en este caso, a la 10ª sesión, la 10ª sesional de Tala, porque me comprende las generales de la ley. Mi padre fue durante muchísimos años, se jubiló como comisario aquí en el pueblo, entonces sí habrán anécdotas y son muy jugosas, que están enmarcadas dentro de lo que era y debería de seguir siendo nuestra República Oriental del Uruguay y los vaivenes de la democracia, ¿no? Esta historia raya en lo político. Hace muchísimos años había un salón de bailes en el 72 que se hacían bailes los fines de semana. Un fin de semana donde se realizó uno de esos bailes, venían desde Cerro Colorado, de la estancia de su abuelo, quien fuera después presidente de la República, que fuera diputado, senador. Estoy hablando del doctor Luis Alberto Lacalle. Y venía con un grupo de amigos de la estancia de su abuelo allá en Cerro Colorado, como decía, y al pasar por la Ruta 7, allí en el kilómetro 72, que era el galpón, las instalaciones del galpón todavía están, donde se hacían los bailes, ven que había movimiento de gente y dicen, vamos a llegar. Llegan a comerse un choricito, pero no falta quien dice, bueno, pero vamos a entrar, ya que estamos acá, vamos a entrar al baile. Bueno, deciden entrar al baile. El doctor Luis Alberto Lacalle usaba un puñalcito chiquito que se puede decir un berijero que lo usaba en la cintura, y fueron a entrar, sacaron las entradas y fueron a entrar al baile. Cuando van a entrar al baile, el policía, el guardia civil que estaba en la puerta, le dice, un momentito, usted no puede entrar, y el doctor Lacalle dice, ¿cómo que no puedo entrar? Acá está la entrada. Dice, no, usted está armado, usted no puede entrar. Bueno, ahí se da una especie de altercado entre el doctor Lacalle y el policía, que el policía era, lo apodaban el curita, era Ceja de apellido. Este policía era bastante recto, bastante correcto y bastante imperativo él en todas sus órdenes. Bueno, ahí no sé si discuten cómo fue. El tema es que le saca el cuchillo, lo desarma este policía, Ceja, y entre las discusiones con sus amigos y la persona a la cual traía detenida, termina trayéndolo detenido. Esto en la madrugada, llaman a mi padre, le golpean en la ventana que da hacia la plaza. Ahí estaba el dormitorio de mi padre, era la casa del comisario, ahí vivíamos nosotros. Le golpean y le dicen, comisario, tenemos novedades. Dice, ¿qué pasó?
todo a través de la ventana. Dice, tenemos un detenido, sí. En el baile le cuentan lo que pasó y dice, bueno, está, registro y al calabozo. Y dice, sí, pero hay un problema. ¿Qué problema hay? Dice que es fulano de tal y que es nieto del doctor Herrera. Y mi padre les contesta al policía que estaba haciendo la actuación, acá no hay nieto, que te valga, al calabozo. Lo mete en el calabozo con con otro detenido que estaba en el calabozo, en la comisaría de Tala. Si existen todavía, hay 2 calabozos, uno pegado al otro, que tiene la puerta con una especie de reja y una ventanita que da hacia un patio. Y bueno, pero la persona que estaba detenida, la habían detenido porque estaba alcohólico, borracho. Y tuvo que pasar toda la noche con ese borracho hasta el otro día que lo pasaron a juez. Por allá a las pocas horas lo vuelven a llamar al comisario. Comisario, ¿qué pasa? Otra vez dice, sí, tiene el teléfono de Canelones. Claro, ya se había levantado todo. Ya ardía todo Canelones. El jefe de policía, que era Díaz, el negro Díaz le decían, creo que era el subjefe de policía, llama para hablar con el comisario de la 10ª. Era la época del teléfono de manijita. El comisario en chancletas y camisilla, como se levantaba él, que lo viví infinidad de veces, va a atender el teléfono. Sí. Y bueno, el jefe de policía le dice, comisario Benito, estás loco, largalo ya, dice, que es el nieto de Luis Alberto de Herrera, dice, que no estás creando un problema. Dice, no, yo no puedo desautorizar a un subalterno que hizo un procedimiento correctamente, sino de qué estamos hablando. Bueno, ahí entre discusiones, el comisario termina diciéndole al jefe, sí, no hay ningún problema, señor jefe, es una orden, pero venga usted, y le da la libertad a usted, porque el parte ya está hecho. Mentira que se iba a poner a hacer el parte. El parte ya está hecho y ya lo firmé yo, así que por lo tanto, si usted viene hasta Tala y le da la libertad, es la orden suya. Por supuesto que se tuvo que comer la calaboceada hasta el otro día, el doctor Luis Alberto Lacalle, y bueno, después lo pasaron al juez, porque además el arma había que dársela al juez, y después pasaron los años y mi padre le rescató del juzgado de Tala, que era Julio Costa el juez en ese momento, una persona muy conocida aquí en Tala, le consiguió el puñalcito y se lo entregó al doctor Luis Alberto Lacalle. Otra de las historias de nuestra República Oriental del Uruguay, que habla de las mejores tradiciones democráticas de nuestro país. Bueno, otra historia. Te voy a contar una historia de que yo la viví. Es más o menos allá por el año 1948, 47. En el Tala estaba en el Tala y en toda la sesión estaba prohibido el juego de naipe, el juego de taba, todo ese tipo de cosas estaba prohibido. Pero estaba clandestinamente. Y en el Tala había vamos a decir, una costumbre familiar, que se reunían de noche y bueno, se timbiaba un poco, pero era como una diversión. Entonces, pero muchos juegos o el principal era el monte. Bueno, entonces había una casa vecina donde se hacían esas reuniones. Eso sí, siempre eran grupos que se hacían naturalmente, vamos a decir, y se timbiaba. Pero
15, más o menos, personas. Entonces se esperaba que cayeran las luces y ya se corría la voz que en tal día, en tal casa se iba a timbiar. Perfecto. Lógicamente que también mi familia también era una diversión que tenía, una distracción que tenían en eso. Era bastante familia, bastante conocida toda la gente. Bueno, pero estaba prohibido. En el Tala en aquella época era en las calles oscuridad total. Había una lamparita de 25 cada 3 cuadras, 4. Entonces andaba de madrugada, después de las 12 de la noche, salía la policía a hacer ronda con unos silbidos. Entonces en cada esquina se paraba el policía, si no veía nada raro, no estaba todo tranquilo, silbaba de tal manera, y el otro policía a las 4 o 5 cuadras le contestaba también, o si no, hacían otro pitido más largo, pues decía que había algún problema. Entonces era la forma de comunicarse entre las rondas, como se decía en aquel momento. Y lógicamente había algunos policías que andaban por un lado, otros por otro, pero siempre había policías que eran más duros que los demás. Una noche, estando en una casa familiar, que otra de las cosas que se hacía, a eso de cuando empezaba a caer el sol, en la casa donde se iba a hacer la timba, se sacaban las frazadas de las camas y se tapaban las ventanas, se tapaban las puertas para que no se viera la luz que estaba prendida adentro, porque si a la 1 de la mañana estaba la luz prendida o se veía alguna claridad para dentro de una casa, es porque algo estaba pasando y con toda seguridad estaban timbiando. Entonces la policía se fijaba mucho en eso, entonces se taponeaba todo. Un día se estaba timbiando en una casa vecina y lógicamente yo era chico en ese momento y no me dejaban solo en casa. Yo tendría 7, 8 años y me quedaba en una piecita de la casa de familia, en una cama que había en la casa, ahí me quedaba yo hasta que se terminara la timba. Bueno, llegamos ahí, todos no, yo me fui para mi lugar, me acosté y lógicamente me dormí. Por allá siento un ruido, movimiento, y me despierto y veo a la gente que anda ahí dando vueltas alrededor de la cama. Sí, no sé qué iría pasando, porque se timbiaba en la pieza al lado. En eso golpean la puerta y era la policía. Sale la dueña a preguntar qué querían a esa hora. Bueno, ustedes están timbiando. No, por favor, nosotros, no, acá no. Están timbiando porque yo veía entrar a fulano, si nosotros lo estamos cuidando. No, pero ellos vinieron a visitarnos, pero no estamos timbiando. Tenemos que entrar. Y en aquel momento se entraba, no se pedía mucho permiso. Pues sí, como no, sí. Entra, va a la sala, vamos a decir, al comedor, que era el comedor si jugaba, va al comedor y no había nada. Entonces, ¿qué había pasado? En la pieza donde yo estaba durmiendo, que fue ahí donde yo me despierto y veo a todos los compañeros de timba arrodillados, que me llamó la atención ver a todos arrodillados allí. ¿Y qué habían hecho? Habían armado un altar
con una virgen y le estaban rezando a las 2 y pico de la mañana, a las 3. Y cuando el policía preguntó, ¿y qué están haciendo? La dueña de casa le dice, es viernes de novena, estamos rezando a la Virgen. El policía no tuvo más remedio que tragar saliva, dijo alguna palabra y se tuvo que ir, porque todos los que estaban limpiando estaban rezando el rosario por la novena a las 2:30 de la mañana. Y yo sorprendido porque los veía hincados, que nunca había visto a esa persona hincada. Así que si habrán anécdotas de tal.